vamos a modificar las tomas de agua y el desagüe en un baño, ya que hemos quitado una bañera, y vamos a instalar un plato de ducha. El albañil ya ha recibido toda la base del plato de ducha, excepto la zona donde irá la válvula, y hemos quitado un azulejo para subir las tomas de agua fría y caliente desde la altura que tenían para una bañera, para dejarlas a la altura correspondiente de un plato de ducha. Las tomas de agua para una ducha como mínimo se deben de instalar a 1 metro y como máximo 1,30. Entre 1 metro y 1,30, pues lo ideal sería 1,15. ¿Qué sucede aquí? Que el baño tiene una cenefa a todo alrededor. Esa cenefa el cliente no tiene ninguna, entonces no vamos a partir. Va a quedar sobre 1 metro, 1,5 m las tomas de agua, pero las vamos a dejar totalmente pegadas a la cenefa para no hacer un destrozo ahí que no se pueda reparar. Azulejos sí tiene el cliente, por tanto luego se alicatará todo con los azulejos y no vamos a partir la cenefa. Dejaremos las tomas a 1,05. Bueno, pues voy a desensolvar el codo de media 15, la tubería es 15 de cobre. Vamos a dar calor. He cerrado las llaves de corte que estaban ahí debajo del lavabo. He abierto el grifo del bidet y del lavabo para que vacíe el agua de la tubería. Calentamos ahí y quitamos el codo. Y ahora limpiaremos toda la zona. Limpiaremos siempre el doble de lo que entre la pieza. Como mínimo el doble de lo que entre la pieza. Cogemos una lija para cobre y vamos a dejarlo limpio hasta que aparezca el cobre ahí como si fuera nuevo. Que no quede nada de suciedad. Como os digo, como mínimo el doble de lo que ocupará la pieza. Bueno, pues el agua caliente la tenemos fácil. Colocaré un salto puente ahí y luego un trocito de tubo de cobre. Pensaba que tendría que poner un manguito para subir el salto puente, pero aunque queda un poquillo ajustado, yo creo que está perfecto para librar la tubería de agua fría, o sea que lo vamos a dejar así. Y la fría podríamos calentar la T y dar la vuelta, pero no soy partidario de desensoldar una T y volver para darle la vuelta. Prefiero cortar el tramo de tubo, meter una T nueva y hacer el cierre con un manguito pasante o manguito corredizo como este. Entonces voy a cortar 2 tramos y desensoldaremos la T. Pero primero voy a colocar el tramo de tubería de agua caliente. Pasta de capante, y ya tenemos el salto puente con su pasta de capante y el codo de media 15 pegado ahí a la cenefa, y así evitaremos partirla, aunque quede la toma un poquito más baja. Bueno, voy a dar 2 cortes ahí con la radial. Doy 2 cortes para poder sacar la T. Y ahora igual limpiaremos con lija para cobre los 2 extremos. Pero ¿qué sucede? Que en tramos cortos así, tengo un vídeo donde hablo de ello. Cuando realizamos soldaduras en tramos, sobre todo cuando hacemos reparaciones, y el tubo como está aquí, que está totalmente recibido con cemento, con mezcla, tanto a izquierda o a derecha, ¿qué puede suceder? Que cuando realicemos la soldadura y hagamos el cierre, como el cobre no tiene dilatación ni a izquierda ni a derecha, porque está totalmente recibido con mezcla, distinto sería si el cobre estuviera forrado, pues la propia funda permitiría que dilatara. Como aquí no está forrado, no permite ninguna dilatación. ¿Qué puede suceder cuando hacemos un cierre así? Pues que parte una soldadura. La soldadura parte por 2 motivos: porque la tubería está completamente llena de agua, o tiene agua y no permite que el aire caliente en el interior de la tubería enfríe, por tanto tiene que salir ese aire al exterior y acaba partiendo la soldadura. Aquí
Es difícil que pase, bueno, no pasaría directamente porque tiene una T y vamos a colocar una toma por donde saldría el aire. Pero sí pasa que como la tubería no permite dilatación en tan poco espacio, la dilatación del cobre es aproximadamente 1 milímetro por metro. Cuando la tubería supera los 90 grados centígrados, como aquí en la soldadura blanda necesitamos pues sobre 400 grados centígrados para que no dilate o parta, mejor dicho, para que no parta la soldadura por dilatación, voy a utilizar varios codos. La T la voy a colocar en vertical y haré un dilatador. Entonces hago el dilatador, la T la coloco en vertical, mido el tramo de tubo y el codo de media 15, pues ahí junto a la cenefa, y ahora vamos a enfrentarlos, que queden totalmente a nivel y enfrentados para que a la hora de colocar el grifo no tengamos ningún problema. Bueno, pues pasta de capante y lo que os decía, que quede bien enfrentado, y vamos a coger el nivel y como veis está totalmente enfrentada una toma con la otra, y el nivel nos lo va a dar pues la propia cenefa, aunque esté un poquillo desnivelado ahí tampoco pasaría nada porque no podemos subir y más. Yo creo que si el alicatado está a nivel no debe haber ningún problema. Y como las tomas estaban a 15 y lo que hemos hecho es subir las dos tomas por derecho, pues siguen estando a 15 de eje a eje. Bueno, pues vamos a soldar. A la hora de realizar una soldadura, aquí en este caso en la obra, pues nunca limpio el sobrante de decapante. Si queréis que la soldadura os quede perfecta o quede estética, que se vea bonita, que no se vean chorreones, bueno, pues quitamos el sobrante de decapante y evitamos que se vean los chorreones. En la obra normalmente pues nunca hacíamos eso de quitar, sobre todo cuando estábamos trabajando y en obras de bastante envergadura, donde había 100, 200 viviendas y estábamos instalando cobre, pues íbamos instalando el cobre y no quitábamos el sobrante de capante porque daba igual que quedara un chorreón de soldadura. Lo importante es que entre bastante estaño, que la soldadura quede bien hecha para que no dé fuga, y distinto sería que sea una instalación al exterior, una instalación vista, y si queremos que se vea la soldadura limpia y perfecta, pues entonces sí, quitamos el sobrante de la pasta desoxidante del decapante y así el estaño solo entraría donde tiene el decapante, entre la pieza y el tubo. Bueno, pues voy a ir soldando y como veis he hecho, aunque la cantidad de estaño, tengo algún vídeo donde os digo que la cantidad de estaño debe ser igual que el diámetro de la tubería. Si tenemos un cobre de 15, pues con 1,5 centímetros de estaño es más que suficiente. Pero tampoco en la obra no nos vamos a poner a medir si hemos añadido 1,5 centímetros o menos. Nos vamos dando, y una vez que vemos que el estaño corre por toda la soldadura, pues paramos de echar estaño. Yo recuerdo que tenía un familiar mío de los fontaneros antiguos de antes, cuando empezaron a instalar cobre hace 35 o 40 años, que llegó el cobre aquí a mi comunidad y empezaron a instalar cobre, pues este hombre decía que él cuando soldaba, recuerdo que siempre dejaba una gotilla en la soldadura y me decía que la gota reforzaba la soldadura. No lo veo necesario, como tampoco veo necesario que intentemos que quede la soldadura perfecta, sobre todo cuando es una reforma o una instalación que va a enterrar. Lo importante es que no haya fuga. Bueno, pues vamos a dejar que enfríe la soldadura y nos vamos a liar con el desagüe. Y otro dato, que nunca limpiaremos las soldaduras en caliente, nunca. La soldadura debemos esperar a que enfríe, y una vez que ha enfriado, un trapo húmedo
y limpiamos todo el sobrante de desoxidante. Bueno, pues vamos a instalar la válvula de plato de ducha. Voy a quitar el tapón que trae la válvula del plato de ducha, porque este taponcillo que trae ahí, que hace de sifón con el vaso este, ¿por qué lo voy a quitar? Porque el baño tiene bote sifónico. Incluso veis el vaso que llega muy abajo, pues también lo voy a cortar a la mitad. Cortar el vaso a la mitad, dejaré lo justo para que la rejilla que retiene ahí los pelos que hace de filtro, lo justo para que quede la rejilla. Pero también cortar el vaso para que no llegue tan abajo, ya que tenemos bote sifónico y no es necesario que tenga sifón la válvula. Distinto sería que no hubiera bote sifónico en el baño. Entonces ni podemos cortar esta pieza, ni podemos quitar el tapón. Yo lo cortaré justo por ahí, por donde está el tetoncillo ese, que es donde está la unión que sujeta la rejilla, pues por ahí lo cortaré. Bueno, pues la voy a presentar en su sitio. Mido el plato de ducha, el agujero del plato de ducha, y tiene desde la cabeza 50 y de un lateral 35. Bueno, pues voy a mirar, de ahí desde la cabeza tiene 50 el eje y del lateral 35. Voy a presentar la válvula del plato de ducha, a ver cómo queda ahí, y veré si me viene mejor cortar el tubo y meter un manguito, un semicodo. Ahora veré, yo creo que con un semicodo de 45 grados y un tramo flexible, creo que va a venir bastante bien. Lo que os decía, el albañil lo recibe todo, pero deja este hueco. Luego, a la hora de poner la válvula, antes de poner el plato de ducha, pues recibe toda esa zona. Porque es muy difícil recibirlo todo justo con la válvula, porque luego cualquier descuadre que haya en el baño a la hora de colocar el plato de ducha, puede que no nos coincida bien la válvula. Bueno, pues lo compruebo que esté a su sitio, y lo que os decía, voy a cortar el tubo de 40 y lo cortaré lo más alejado de la válvula. O sea, lo cortaré justo ahí, casi al extremo de la solería. Lo corto y ahora vamos a limpiarlo bien con disolvente. Será un chorro de disolvente y luego con el trapo quitamos todos los restos que tenga ahí de cemento de obra. Y yo creo que con un semicodo de 45 grados y un tramo flexible me viene ahí perfecto. El tramo flexible le doy la curva hacia aquí y hacia afuera. Podría colocar un manguito y hacer la curva, pero siempre procuro que la curva en tubería flexible no sea mucho más de la que ya trae el propio tubo, para no forzar la tubería. Y como sabéis, si veis alguno de mis vídeos, en botes sifónicos aéreos o colgados nunca utilizo tubería flexible, siempre rígida, para no forzar nunca las pegaduras. Como veis, coloco el semicodo y el tubo, veis la propia curva que da el tubo, yo creo que me lo da al sitio y no tengo que forzar nunca una pegadura en un tubo flexible. Bueno, pues ya que lo tengo ahí, yo creo que está entre 50 y 35. Yo creo que está perfecto. Bueno, pues, y enrazado tiene que estar totalmente nivel con la mezcla que ha colocado ahí el albañil, que ahí es donde asentará el plato de ducha. Bueno, yo creo que está en su sitio, pues voy a quitar el semicodo y pegamento y ya lo dejo en su sitio, y abriré las llaves de corte y vamos probando la soldadura. He colocado los tapones y ya abrimos las llaves de paso ahí, y mientras terminamos la válvula probamos que no hay ninguna fuga. Y a la hora de untar pegamento, pues en la pieza, en el interior de la pieza y en el tubo. Y no como si estuviéramos pintando, sino que tenga pegamento, y que cuando hagamos la unión quede siempre un cordón por fuera de la pieza. ¿Veis el cordoncillo de pegamento que queda ahí? Y aquí quedará otro, y eso asegura de que no va a haber fuga ahí.
Bueno, pues vuelvo a comprobar que esté a nivel y que está a la distancia que tiene el plato de ducha, y ya recogemos todo, limpiamos todo, y cuando el albañil termine de alicatar y el plato de ducha está instalado, lo dejamos todo recogido y limpio. Ya hemos probado que no hay ninguna fuga, ni en la caliente ni en la fría, y ya el albañil rematará y vendremos a colocar el grifo. Bueno, pues así quedó rematado. Ya se instaló el plato de ducha y como veis el alicatado ha quedado perfecto. La cenefa no la partimos porque el cliente no tenía, y vamos a colocar el grifo de ducha. No he grabado la instalación del grifo porque como tengo bastantes vídeos de instalación de grifos de ducha, pues no lo voy a grabar, pero sí os quería enseñar este modelo que ha comprado el cliente. Las excéntricas traen una arandela de magnesio, o sea que sirve de ánodo de protección para la grifería. En este caso esta arandela protege de que la grifería le salgan, sobre todo en las barras de ducha, que le salen unos puntos de óxido, o en la propia grifería. Bueno, pues las arandelas que hacen de ánodo, imprescindible colocarlas en la grifería. Y el tipo de junta también me gusta bastante, este tipo de junta que trae para la conexión del grifo, que trae una especie de cuello que entra en la excéntrica y la base plana para la grifería. Bueno, pues ya la tengo instalada y ya lo único que queda es probar que ha quedado todo perfecto y que el plato de ducha traga estupendo. Lo importante en la instalación de los desagües, os lo recalco siempre que hago un vídeo de este tipo, es la pendiente, que tenga pendiente hacia la salida. El agua en un desagüe siempre irá con pendiente hacia la salida, donde queramos que vaya el agua, pues aire. Y lo que os decía, veis que corté el vaso, le corté lo justo para que entre el recoge cabellos, y quitamos el tapón porque tiene bote sifónico. Bueno, pues así ha quedado esto.